esperamos por Margarita, que está bien. Está en la mesa solo. Pero esperamos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, para irse. Bueno, como queiras, Margarita? Xa me... Vale. Bueno, pois temos... Temos agora a Philip Mers, que nos fará unha presentación sobre o caso belga. Ele é profesor de cine, medios, bueno, de audiovisual na Universidade de Amberes, é director do Centro de Estudos Mexicanos, tamén director do Centro de Estudios Visuais e Cultura Digital do Centro BD. Sí? É un dos fundadores dun grupo vencellado á Universidade de Gante, que é o Centro para o Cine e Estudios dos Medios. Muchas gracias. Prefiero estar de pie para hablar. Primero quiero agradecer a los organizadores, las organizadoras del evento. Muchas gracias. Os voy a hablar en un idioma hegemónico, el español, que me cuesta más esfuerzo que el inglés, pero me gusta. Os voy a hablar sobre el caso belga. Yo no soy especialista de subtítulos, pero sí especialista del cine belga, cine flamenco, y de la cultura de las políticas. Así que os voy a entretener desde esta perspectiva. Pero para entrar en la materia, quería abrir con una foto que me tomé en el avión de Air France, de París a La Habana, mirando la película The Square, doblada al francés, subtitulada al inglés. Y me hizo pensar en ese foro, porque eso es un choque de culturas. Es un choque de culturas para mí y para los franceses que estaban a bordo. Era muy normal eso, la combinación de doblaje y subtítulos. Para hablaros de la situación belga, lo siento, pero hay que entender el sistema político, federal, constitucional del país. Hace muchos años estudié Derecho, no había pensado usar mi carrera reprimida
para hacer una presentación en España, pero ahora me sirve. Es bastante difícil entender el sistema, pero es crucial para poder entender el papel importante del idioma y de las lenguajes en la cultura belga, la cultura flamenca y francófona y valona. Entonces voy a entrar brevemente en la historia constitucional, voy a decir algo sobre los medios, luego voy a pasar a los subtítulos y el doblaje, porque hay que hablar de los dos cuando hablamos de Bélgica. También voy a hablaros brevemente de dos investigaciones que hemos hecho en Amberes sobre jóvenes y cine. Porque dentro de esa investigación que hicimos en el año 2000 y 2015, vemos cómo los jóvenes piensan sobre el lenguaje en el cine, en la película, pero también cómo tienen un discurso sobre lo que se llama the filmic language, no el idioma de la película, pero el idioma de las películas, del cine. Y ya os puedo decir, no es el neerlandés. Bueno, entramos. Bélgica es un país absurdo, creado en el siglo XIX como un pequeño trozo entre Francia, Gran Bretaña y Alemania, y como estado unitario. Luego se cambió lentamente en un estado federal, en un proceso que se llama centrífugo. No son varios países que se juntan en una federación, ¿no? Es un país que se divide en varios territorios. En una serie de reformas constitucionales que son muy aburridos, no voy a entrar en eso, pero se ve que está todavía en marcha. ¿Qué tiene que ver eso con los idiomas? Mucho, porque el país, cuando se creó, funcionó en francés. La burguesía era francesa, el rey hablaba francés, y ha sido una lucha emancipatoria desde el inicio del país para llegar a la igualdad del neerlandés y del francés. Y eso fue todo un proceso que culminó a finales del siglo XIX con el reconocimiento, que antes no existía, entre la igualdad del francés y el neerlandés en todos los ámbitos, hasta poder encontrar un trabajo con el Estado. Luego se tenía que decidir, porque había partes y clases sociales en toda Bélgica que hablaban francés, otros que hablaban neerlandés. Se tenía que decidir cómo vamos a organizar el país. ¿Vamos a tomar el idioma por persona o lo vamos a tomar por territorio? Y se ha decidido por territorio. En Flandes, brevemente, en Flandes se habla, el idioma oficial es neerlandés. En Valonia el idioma oficial es francés y en Bruselas es bilingüe. Pero ahí no se acaba la historia. También tenemos 75.000 habitantes que tienen como idioma oficial el alemán. Y ese proceso, que ha sido un proceso ideológico, político, de luchas enormes, culminó en el año 70, cuando los territorios de idioma se fijaron en la Constitución. Pero lo curioso es que el artículo 30 de la Constitución dice que el idioma es libre. Se puede usar cualquier idioma en cualquier parte del país, pero no para ciertos ámbitos, que son la enseñanza, la justicia, el gobierno y las relaciones entre empleados y empleadores. Ahí gobierna el principio del territorio. En Flandes es el neerlandés, en Valonia es el francés, y en Bruselas
los dos, ¿no? Eso también quiere decir que los medios de comunicación, que las expresiones culturales son libres, pero no para los medios públicos, porque los medios públicos en Flandes tienen que ser en neerlandés y en Valonia tienen que ser en francés. Todo ese sistema es muy complejo y eso también explica quizá a gente de fuera por qué Bélgica no ha ratificado la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales. Porque el sistema belga es tan curioso y tan excepcional que si ahora se van a reconocer lenguas minoritarias, eso puede producir efectos muy extraños. No digo que es bueno o malo, El sistema federal belga explicado con mapas. ¿Por qué? Porque tenemos regiones y tenemos comunidades, y las dos no son iguales. Tenemos el Estado federal, tenemos la comunidad flamenca, que sí coincide con la región flamenca. Ellos tienen un gobierno, tienen un parlamento. La comunidad francesa, no francófona, pero francesa, y la comunidad germánica. Son las comunidades que tienen que ver con asuntos culturales, lengua, etc. Pero luego, a nivel de regiones, Bruselas, que está en el territorio de Flandes, es una zona bilingüe y Bruselas es una región aparte. Y luego hay la región de Valonia. ¿Por qué regiones y comunidades? Por solucionar el problema de Bruselas. Porque no se podría decir Bruselas forma parte de la comunidad flamenca, ¿no? Y no forma parte de la región valona, ¿no? Así que es bastante difícil y se ve que los germánicos están ahí en la esquina. Bueno, no es tan simple todavía. El resultado es que tenemos un país con zonas, pero también siguen existiendo las provincias. Cada provincia tiene su dialecto. Hay muchos otros idiomas o dialectos que se hablan en el país y hay una evolución muy importante que por la migración del siglo XX implica que, por ejemplo, en Bruselas, la mayoría de la gente, su primer idioma no es el neerlandés ni el francés, puede ser otro idioma. En Amberes, que es la ciudad segunda de Bélgica donde vivo yo, tenemos 175 nacionalidades. Y dentro del centro de Amberes, más de la mitad de los niños no hablan neerlandés en casa como primer idioma. Eso implica que el sistema belga está en desarrollo, es un sistema dinámico, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de la dinámica. ¿Cómo se traduce esto? Eso quiere decir que los medios y las políticas de los medios muy rápidamente se dividieron entre las dos comunidades. Quiere decir que las políticas a nivel de televisión y las políticas a nivel de radio se dividieron. Y también las políticas a nivel de cine, que llegaron mucho más tarde. Por ejemplo, cuando llegó el cine sonoro, para Flandes era claro. No había una industria, pero lo más barato era subtitular. Para la parte francesa o francófona era más complejo porque de una parte podían tener las copias de Francia dobladas, de todo Hollywood, de todo, pero también ahí había una opción de hacer subtítulos y hacerlos juntos con Flandes. Es así que estamos muy acostumbrados en Flandes a ver películas
con 2 líneas de subtítulos, una línea en francés, otra línea en neerlandés. Tengo aquí el Rubio, que es la primera película sonora flamenca y es mítica. No es muy buena, pero es mítica porque para la cultura flamenca tenía un sentido muy, muy simbólico, ¿no? Poder escuchar una película en su propio idioma. Cuando empezó la televisión, empezó en 2 idiomas, ¿no? Al principio en el mismo edificio, y ese edificio ahora lo van a destruir, están construyendo 2 otros edificios, pero el edificio era como lo llamaban el Kremlin, un edificio muy feo, con una límite. La izquierda, la parte francófona, la derecha, la televisión y la radio flamenca, y no se podía pasar de uno al otro. Muy simbólico, pero también para la parte de flamenca, la televisión era un medio de educación. El papel de la televisión era muy importante para educar al público flamenco y se ponía mucho énfasis sobre el hecho de hablar bien el neerlandés, porque han escuchado que yo todavía no he hablado sobre el flamenco. El flamenco no existe, es una variedad del neerlandés, porque en Bélgica el neerlandés es el neerlandés igual que el neerlandés de Holanda. Bueno, en principio, ¿no? En la práctica es una variedad, claro. Pero eso de educar al público flamenco se traducía en lo que se llamaba el neerlandés civilizado universal, ¿no? Y eso fue también cuando yo era joven, se llamaba Algemeen Beschaafd Nederlands. Luego se quitó lo de civilizado, ¿no? Ahora se habla de neerlandés universal. Pero lo que pasa en el año 89 es que llega la televisión comercial. Y ahí vamos a entrar en otra dinámica, que también la televisión comercial no tenía que respetar la ley del idioma, porque el uso del idioma es libre, pero para conectar con el público flamenco era necesario trabajar en neerlandés y trabajar en un neerlandés mucho más cercano al público. Así que con la televisión comercial empezó un movimiento hacia no un neerlandés de estándar, pero un neerlandés intermedio de la calle, un poco. Bueno, todo eso, y Margarita lo mencionó, está muy claro que the Imagined Community no es Bélgica, ¿no? La Imagined Community que crearon los medios son Flandes y Bélgica francófona. A nivel de cine, bueno, tampoco hay mucho dinero, pero sí se desarrolló una política, es decir, 2 políticas, a nivel de Flandes y a nivel de Bélgica francófona. Y eso se traduce en, por ejemplo, el Fondo Audiovisual Flamenco y el Centro del Cine y del Audiovisual, parte francófona. Pero, como somos un país federal, también existe un tax shelter, y eso existe a nivel federal. Es decir, que a nivel de políticas no se puede hablar casi de cine belga, pero sí se habla de cine belga. ¿Por qué? Porque los profesionales no tienen fronteras lingüísticas. Conozco a mucha gente, tanto de habla flamenca o de habla francés, que trabajan juntos, ¿no? Pero sí, cuando tienes que buscar dinero, es cuestión de buscar dinero con la parte flamenca o con la parte francófona, y eso depende de qué profesionales vas a usar, ¿no? Entonces, creo que esto hace claro que hablar de cine nacional en el contexto belga es muy complejo, porque hay tantos argumentos para hablar de un cine flamenco nacional
que de hablar de un cine belga nacional. Porque lo irónico es que los francófonos, cuando hablan del cine belga, hablan del cine belga francófono, no hablan del cine belga en total. Y bueno, cuando una película, como hace 3 días, una película flamenca gana a Cannes la Cámara d'Or, sale en la prensa francófona como película belga. En la prensa flamenca sale como película flamenca. Pero quiero decir que el concepto de cine nacional en el contexto de Bélgica es muy complejo y que al mismo tiempo se podía hablar de un cine postnacional, porque las fronteras nacionales no tienen mucho sentido, porque también tenemos una producción de jóvenes que tienen una descendencia de migración, que tienen un talento y que ahora se están manifestando también como, se podría decir, un cine de diáspora, ¿no? Se podía hablar de un cine subnacional, pero es quizá un poco de desprecio, ¿no? No sé si conocéis el cine belga. Lo que se ve aquí es el cine belga francófono. Y bueno, los Dardenne son nuestros héroes belgas. Chantal Akerman ocurrió cerca de tu casa, no sé si conocéis, Man Bites Dog. Chantal Akerman, que hasta los franceses la acaparon como casi francesa. Entonces, eso es el cine belga, pero también se habla sobre cine flamenco. Y cine flamenco que, como ya lo comenté esta mañana, tiene bastante éxito y ha cambiado mucho desde hace 20 años. Hay un cine de jóvenes que conocen su historia internacional de cine, que tienen un lenguaje visual que atrae, que también tienen un lenguaje de la calle, que saben conectar con las audiencias jóvenes, y la película que ganó la Cámara d'Or para primera película es Girl, ¿no? Y también las películas que ven arriba son las 3 últimas que han sido nominadas para los Oscars de Foreign Language. Pero, hablando de cine de diáspora, el cine flamenco joven que ahora tiene más éxito son Adil El Arbi y Bilal Fallah. Son 2 jóvenes que han estudiado cine y que ahora están ganando al mundo. Les invitan a Hollywood a hacer películas de acción y todo eso. Y han hecho una película que se llama Patser, no sé cómo traducir esto, es un chulo, digamos, ¿no? Y trata sobre el negocio de drogas en el puerto de Amberes y todo lo que tiene que ver con eso. Es un éxito total. Y ahí se habla un idioma, bueno, se hablan muchos idiomas que van hasta acentos marroquí, turco, holandés de Holanda, etcétera, etcétera. Pero conectan con los jóvenes, con el joven público. Además de eso, tenemos un cine de arte, un cine de autor que también es de diáspora. Blue Silence, de Bülent Öztürk, un cineasta belga turco-kurdo, ¿kurdo se dice? Sí. Que ahora también está teniendo mucho éxito, bueno, dentro de los festivales. Bueno, brevemente mencionar, voy a entrar en la materia. Brevemente mencionar que hay por lo menos dos especialistas en Bélgica, en Flandes, que trabajan subtítulos y sus efectos, que son Aline Remal y Gerdy de Walle. A nivel de televisión, hay una clara división entre Flandes y la parte francófona. En Flandes todo se subtitula, aparte de la televisión para niños. Y también hay una gran tendencia hacia la subtitulación
intralingual, no sé si se llama así en español, pero bueno, que para la televisión pública es obligatoria. Así que quiere decir que todo lo que sale en la televisión pública tiene que ser subtitulado en neerlandés. Para la televisión comercial no es obligatorio, pero sí lo hacen. Lo curioso es también que las series flamencas, cuando se exportan a Holanda, se subtitulan. Las series holandesas, cuando llegan a Flandes, se subtitulan. En la televisión francófona es al revés, todo está doblado. Aparte de, y eso bastante reciente, solo en el 2009, se empezó a subtitular a entrevistas en los noticieros con políticos o personas flamencas que hablan, que antes les doblaban también. También hay que mencionar una evolución demográfica en Bélgica, que los jóvenes, que como antes sí les enseñan el francés, pero no les gusta y no lo conocen. Es muy triste que el segundo idioma de nuestro país, para los flamencos, ya no tiene mucho sentido para los jóvenes. Y al revés es igual. Para los jóvenes francófonos, ellos prefieren también aprender el inglés que el neerlandés. Así que la Imagined Community, las dos están no acercándose para nada. Y en la televisión flamenca, también la televisión flamenca comercial, como decía, no hay obligación, pero sí pueden tener subvenciones, subsidios para hacer subtítulos intralingual, ¿no? Y se ve que son cadenas comerciales que 85, 98, 87% de todas las emisiones, que incluyen las extranjeras, son subtituladas. A nivel de control de calidad no estoy nada especialista, pero sí he leído en un artículo de Aline Remal que se aplican normas de calidad dentro de las empresas, que por ejemplo los programas nacionales se controlan 4 veces, los programas extranjeros se controlan 3 veces. Aline Remal, entre comillas, no, entre paréntesis, ha hecho un estudio comparativo en Europa sobre el control de calidad. Ahora, algunas noticias que otra vez muestran que el sistema es dinámico, que las cosas están cambiando. Por ejemplo, la televisión pública francófona en el año 2015 lanza una iniciativa de subtitulación, que las audiencias pueden elegir entre o bien ver la versión doblada o la versión subtitulada. Eso es un cambio grande. No sé si tiene mucho éxito. Otra noticia pequeñita, más bien anecdótica, pero también que muestra cómo los flamencos son conscientes de la tradición de subtitulación, porque aquí no se trata de subtitular programas extranjeros, se trata de subtitular programas, telenovelas flamencas en otros idiomas, no para públicos extranjeros, pero para belgas en el extranjero, para que aprendan otro idioma. Así, la telenovela Thuis, que se traduce como en casa, se subtitula en español, se subtitula en francés y en portugués. Y es como una broma o un gesto para los belgas, los flamencos que viven en otro país y que quieren aprender el idioma, ¿no? Y eso se pone en el canal internacional de la televisión pública. Ahora el cine. También una situación muy diferente en el norte y el sur del país. En el norte se subtitula todo, aparte de las películas de animación. Y eso está cambiando porque antes,
Para los padres, para el gusto de los padres, también ponían versión original con subtítulos. Ahora ya no. Los grandes como Disney decían, bueno, nuestra audiencia principal son los jóvenes, bueno, los niños que no saben leer, son los de menos de 10 años, y los padres, bueno, no, tienen que aguantar. Curioso es que cuando se subtitula una película, y eso no lo sabía, y creo que es bastante reciente, se hacen subtítulos diferentes en Flandes y en Holanda. Que en Flandes hay 6 millones de personas hablando neerlandés, en Holanda hay 16. En Bruselas tenemos una combinación y en Valonia la mayoría, bueno, casi 90% de las películas está doblada. Es solamente el cine de arte, en el cine de autor, en los art house cinemas que se ponen con subtítulos. Y tenemos aquí algunos ejemplos de cómo no sé si se puede leer, pero aquí se puede ver en Flandes, en la región de Amberes, que hay, por ejemplo, Deadpool 2, una película en inglés, versión original, subtítulos en neerlandés, versión original, subtítulos en francés y neerlandés, pero nunca doblada. Si vamos a Bruselas, es un poco diferente, porque ahí se ve que, por ejemplo, en Kinépolis, que es el multiplex más grande, se puede ver en versión francesa o en versión original con subtítulos en francés y en neerlandés. Así se ve que como Bruselas, como región bilingüe, lo combina. Y en Valonia, eso es un ejemplo de un documental belga que se muestra con versión francesa con subtítulos en neerlandés. Es una excepción, pero en Valonia se nota que es FV versión francesa, ¿no? Solo uno en versión original con subtítulos en francés. ¿Qué significa todo eso? Nos podemos preguntar varias cosas. Estamos hablando de language political implications of subtitling. No sé si conocéis la diferencia, bueno, la tipología que hace Gottlieb desde la utopia hasta la distopia en el ámbito de traducción y de subtítulos. Yo creo que Bélgica está un poco, bueno, de Flandes está más, no es la utopia, pero más, y Valonia es más hacia la distopia. Bueno, Gottlieb está hablando sobre la dominación del inglés, no sobre el doblaje. Pero lo que sí pasa es lo que dice Danon, que no solamente se trata de idioma, pero también de prestigio, también de imagen, y como en Francia, en Valonia, una película que tiene subtítulos tiene un prestigio de arte. Otra cosa, y no es con muchas ganas que os muestro un screenshot de la página web del partido extrema derecha de Flandes, Vlaams Belang. Por suerte no sale el logo, pero ellos hicieron una bronca porque en los multiplex ahora, tanto en Flandes como en Valonia, hay un público turco para el cine turco que tiene un éxito enorme. Y habían mostrado una película turca sin subtítulos en neerlandés. Y eso para el partido de extrema derecha fue un escándalo, ¿eh? un atentado a la identidad cultural. ¿eh? ¿Por qué muestro eso? Para mostrar que en Bélgica y en Flandes mucho del debate sobre el idioma y la nacionalidad y la identidad cultural ha sido robado por la extrema derecha. Es muy difícil en Bélgica o en Flandes hablar sobre identidad cultural, sobre la importancia del flamenco, del neerlandés, sin
tener que mezclarte o lucharte contra la extrema derecha y la derecha nacionalista. A nivel de apoyo financiero de políticas de cine, tenemos el VAF, Vlaams Audiovisueel Fonds, que da ayuda a distribución fuera, quiere decir fuera de Flandes, en primer lugar en Bruselas y en Valonia. Dan apoyo, pero ese apoyo no puede darse para subtítulos. Yo supongo, no lo sé seguro, porque consideran que subtitular es un costo básico que tiene que hacer el productor o el distribuidor. ¿Para el extranjero es igual? No, no para subtítulos. Eso es la política. ¿Qué pasa en la realidad? Que las películas flamencas muchas veces no encuentran distribuidor para Valonia, y ni siquiera para Bruselas. Que las películas valonas o francófonas, aparte de los Dardenne, no encuentran distribuidor en Flandes. Y la gran tradición de tener todo el cine francés de calidad en Flandes también está desapareciendo. Así que hay un brecho entre las dos comunidades que no está disminuyendo. Otra anécdota que también indica la creatividad de la industria, bueno, la pequeña industria de cine flamenca, y es una iniciativa para luchar contra el pirateo y contra el bajar películas del internet. Lo que han hecho es poner online versiones de películas de Hollywood, pero en el medio de la película cambian los subtítulos y de repente el actor, no me sale el nombre, no es Morgan Freeman, es Jackson, Samuel L. Jackson, dice al público: y tú querías ser policía hasta que empezaste a bajar películas. Y luego dice: yo no tengo que hacer investigación para saber que eso es un muy mal subtítulo. Eso fue una iniciativa, pero así engañaron dicen, 10.000 personas en Flandes. Bueno, brevemente sobre audiencias que hemos investigado, que no solamente se trata del idioma, pero también de todo el entorno de la imagen de un cine, de las películas. Y la segunda pregunta de investigación que tuvimos era cómo los jóvenes se vinculan con el cine de Hollywood, el cine europeo y el cine nacional flamenco. Y se nota que hay unas dicotomías discursivas, que es un patrono entre el cine de Hollywood y el cine flamenco. El cine de Hollywood, todo lo bueno; cine flamenco, todo lo malo. Estoy hablando del 2001. En el 2015 eso ha cambiado un poco por las razones que he mostrado el nuevo cine flamenco. Bueno, es un gráfico bastante chocante, creo. ¿Te gusta el cine ¿no? América? Bueno, lo negro es no me gusta, ¿no? ¿Cuál es lo más chocante? Que el cine francófono belga les gusta menos a los jóvenes en Flandes que el cine francés. Eso, y bueno, el cine español tampoco tiene mucha fama, ni el cine alemán ni el cine italiano. Bueno, se nota claramente que es el idioma, el inglés, y también el idioma de hacer películas, el estilo de hacer películas de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y que el cine flamenco ha aumentado es la única diferencia en realidad entre el año 2001 y el año 2015, que el cine flamenco ha ganado un poco de reputación.
Aquí tenéis toda la dicotomía, pero lo curioso es que en el año 2001, para un joven flamenco, mirar una película donde se habla flamenco, neerlandés, es artificial, no es natural, es algo extraño, es algo que no tiene mucho sentido. No es el idioma natural, que es el inglés americano. Y eso también tiene que ver con el tipo de neerlandés que se habla en esas películas. El tipo de neerlandés que se habla ahora es un neerlandés de jóvenes, por eso no les molesta tanto. Bueno, voy terminando con unas reflexiones generales. He intentado explicar el sistema complejo de Bélgica. Ya veremos luego con una caña si he logrado o no. Pero lo que está claro es que no se puede hablar del caso belga, ni del sistema belga, cuando hablamos de idiomas, cuando hablamos de medios, porque es más bien un cine nacional o postnacional flamenco y otro cine francófono belga. También quería enfocar otra vez la importancia no solamente del lenguaje que se habla en una película, pero también el estilo, el lenguaje de la película, ¿no? Más en general. Y yo creo, a nivel de recomendaciones, que en Flandes vemos que con la calidad se atrae un público. Si haces buen cine, si haces buena televisión en tu propio idioma, sí se puede atraer a audiencias. Y claro que si las políticas culturales quieren tener éxito, tienen que hacerlo desde abajo hasta arriba. Tengo 2 minutos, quiero mostrar ¿o no? ¿Sí? Bueno, voy a terminar con que es un chiste, pero también para mostrar cómo los flamencos piensan sobre subtítulos. Eso es de un programa satírico, de humor, y el tío que va a hablar es Gerrit Callewaert del pueblo Bavikhoven, y es en la provincia del oeste de Flandes. Tienen un acento, un dialecto muy, muy extraño, ¿eh? Y él reclama el derecho de no ser subtitulado en la televisión, ¿eh? Y ya verán qué pasa. Mala idea. Sorry, tengo que reabrir. Goedendag, ik ben Gerrit Callewaert uit Bavikhoven, deelgemeente van Orelbeek in de West-Vlaming. En ik zou vrij eigenlijk het volgende willen zeggen. Dat dankt me dus echt mijn keel uit. Dat alle minuten dat er dan een West-Vlaming op die televisie komt, dat ze daar direct titels moeten onderzetten. Ik vind dat echt een schande dat er zoveel of de West-Vlaming weer aan terugsteken. Maar zijn we er vrij goed te verstaan. Dat goed dat we er al een keer een woordje anders placeren, dat we een draai geven aan bepaalde klanken. Maar als we nu een beetje meer ervoor doen, dus dat we wel moeten doen, om we naar een Antwerpenaar of naar een Limburger luisteren, dan zijn we er vrij goed te verstaan. Dus ik zou een oproep willen doen aan al de makers van televisie. Doe gewoon een meer ervoor en zet er geen titels meer onder. Voilà. Dat is al dat moest zeggen. Merci. Dag, ik ben Gerrit Callewaert, West-Vlaming uit Bavikhoven, deelgemeente van Orelbeek. Dat is hier mijn recht op antwoorden. Ik heb verleden week een oproep gedaan aan de makers van televisie dat er moet mee stoppen voor de West-Vlaming te ondertitelen. Ik zei, kon ik kijken naar mijn cassette dat ik doorheen gezongen heb? En wat ziek de lelijk was, en ze een heleboel ondertiteld, terwijl ik dat stond te zeggen dat ze het juist niet moeten doen. En ze hebben nog kunnen belagen. Terwijl dat allemaal, nee, en Bavikhoven, Orelbeek. Todos mis amigos de mis pueblos dicen que estoy muy bien para entender, que me entienden perfectamente. En mijn rechten op antwoorden, doe gewoon en meer ervoor. Haz un esfuerzo. En allemaal hoe verstaan. Gewoon een beetje meer ervoor.
Merci. Elke dag. Ik ben Gerrit Kallewoord, Tercera semana. West-Vlaming, het Bovenkoven, deelgemeente van Oorbeek. Dat daar nu al de derde week dat ik hier kom zeggen, een oproep komen doen voor de West-Vlaming, niet te ondertitelen. Mag ik er nu alstublieft van het heel mijn hart te vragen, van dat niet te ondertitelen. Jullie hebben me al genoeg belachelijk gemaakt. Jullie hebben me al genoeg in de stront gezet. Jullie hebben al genoeg met mij gelachen. Ik ben dat beu. Ik ga naar de top. Ik ga naar de baas. Ik ga hiermee door. Ik ga klacht neerleggen, want het moet nu eens gedaan zijn dat de West-Vlaming elke keer op de televisie belachelijk gemaakt wordt door jullie uit Brussel. Maar ik kom naar Brussel, hoor. Ik kom naar Brussel, hoor. Ik zal jullie vinden en dat moet gedaan zijn met de West-Vlaming belachelijk te maken. Ya basta de hacer el tonto de Dat is alles wat de ik las zeg. personas de esa provincia. Última semana. Bueno, no voy a traducir lo último, es un gran insulto. Any questions for Philip? ¿Alguna pregunta para Philip? Bueno, moitas grazas pola túa charla, que estivo moi interesante. Tiñache bastantes preguntas, pero para as que me parecen máis importantes, referiches algo bastante a relación entre os balóns e Francia, bueno, a circulación de produtos audiovisuais, pero non tanto a relación entre Flandres e Holanda, é dicir, non queda claro se hai algún tipo de colaboración a hora de subtitular ou a hora de producir a produción audiovisual entre as zonas neerlandesas de Flandres e Holanda, non? Outra cousa que comentaches que me parece interesante é respecto a xente nova, jóvenes, mocidade. Si cada vez máis esta xente nova políglota, cada vez máis é máis competente en inglés e ao mesmo tempo ten unha grande preferencia polos produtos audiovisuais que se dan en inglés, cal é o futuro da subtitulación? Que sentido vai ter subtitular dentro duns poucos anos en que a xente nova xa non xa tan nova e os que veñen detrás xa saben todos inglés, non? E despois queria che comentar esa última reflexión que fixeches sobre as políticas bottom-up son as políticas máis eficaces, que son as que mellor renden e máis... Realmente non se deduce do que te dixeches, porque dá a impresión de que o florecemento do cinema en flamengo, ou, perdón, en neerlandés, é dicir, toda a tua exposición se referiu máis ben a políticas de arriba a baixo, non bottom-up. Dicir que non sei se a reflexión sobre políticas bottom-up é por algunha outra iniciativa que quedou un pouco no tinteiro na tua exposición, porque o que ti expresas basicamente é o resultado dunha política de Estado, de políticas que van de arriba a baixo. Pregunto, Empezando con la última pregunta sobre las políticas, sí, está claro que las políticas a nivel flamenco para el fomento del cine son de arriba abajo, pero han funcionado porque hay una nueva generación de creadores, de cineastas que hacen un cine que atrae a un público, porque yo creo que el éxito del cine flamenco tiene más que ver, bueno, una profesionalización de un sector de políticas audiovisuales, eso sí, más transparencia, etcétera, pero sin creadores, sin jóvenes cineastas, puedes tener políticas, no va a funcionar, porque esos jóvenes saben conectar con el público joven, y no es por, bueno, se puede decir, ok, son los comités que han seleccionado a esa gente para hacer películas, para darles subvenciones, eso sí. Pero, si me permites,
Eso es cierto, pero no es menos cierto que las condiciones que se crearon para que hubiese ese público y para que incluso florecieran esos creadores vienen detrás de políticas de Estado. Es decir, fueron las políticas previas de las instituciones las que permitieron que se crease un público que luego es el que da ánimo pues, a esta... No, claro, y yo estoy totalmente en favor de políticas que apoyan a un cine flamenco, claramente, sí. Porque si no, sería un desastre, ¿no? con la dominación de Hollywood. Refiriendo a la segunda o la tercera, no me acuerdo, pregunta que ¿por qué todavía subtitular si los jóvenes ya todos saben inglés? Sí, es buena pregunta, porque, por ejemplo, mis hijas miran Netflix sin subtítulos, porque su nivel de inglés es tan alto. Pero bueno, hay también, por ejemplo, hay que seguir subtitular, pero quizá no el inglés, pero los otros idiomas. Tenemos todo el Scandic Noir, Nordic Noir, que tiene un éxito enorme, y eso hay que subtitularlo. Y la primera pregunta, entre Flandes y Holanda, sí, bueno, a mí me sorprendió, hay toda una tradición de colaboración, ¿no? A nivel cultural, a nivel de la industria audiovisual, pero yo creo que hay, por ejemplo, en Bruselas como enfoque de cine, de producción de cine, hay más colaboración entre francófonos y flamencos que entre flamencos y holandeses, porque ahora hay un fenómeno que las películas que tienen un éxito en Holanda hacen un remake para Flandes, y las películas que tienen éxito para jóvenes, ¿no? que tienen éxito en Flandes hacen un remake en Holanda, y el remake holandés tiene más sexo y tiene más vulgaridades en el idioma. Eso es básicamente la diferencia. Remake, ¿no? En rehacer la película. Sí, y el Star System de la televisión. Sí. Hago cabeciñas en Porto. Sí. Y funciona. A nivel televisión se subtitula y se intercambia. Yeah. Okay, last question for Philip. Yo estaba reflexionando sobre el tema de ahora la naturalización del uso del inglés, ¿no? Como ya es una cosa que es dada. Me preocupa porque en el País Vasco existe una gran producción de cortometrajes de una nueva generación de cineastas que está ahora mismo creando hasta incluso en inglés. Entonces esto también refleja un poco cómo está cambiando el imaginario de estos jóvenes profesionales, ¿no? Me preocupa porque no van a producir, porque no están produciendo contenido audiovisual en euskera. O sea, se está haciendo en euskera, pero se está haciendo cada vez más también en inglés. Entonces me llama la atención. Y después también el uso para justificar el uso de subtítulos o crear o diseñar unos indicadores para una puesta en marcha de subtítulos de calidad, si no tenemos una audiencia que esté delante de esos contenidos audiovisuales en lenguas no hegemónicas, no tiene sentido. Entonces, me parece también me parece necesario reflexionar sobre la creación de espacios para que estas cinematografías también estén ahí visibles, porque es que si no, no tiene ningún sentido trabajar en esto. Entonces, sobre todo trabajar en políticas de distribución y distribución online, que ahora es Tu segunda pregunta, estoy totalmente de acuerdo, porque los jóvenes ahora, lo que salió en las entrevistas que hicimos en el 15, dicen, no me gusta el cine francés, pero tampoco lo conozco. Y bueno, la hipótesis que tuvimos nosotros era que en la era digital son los digital natives
ellos pueden encontrar cualquier contenido de ficción o de televisión o de cine que quieren online, de alguna manera, legal o menos legal. Pero resulta que es una ficción eso de Henry Jenkins y el público que busca todo lo que quiere, porque las límites la pone la industria, y tienes razón que hay que crear, la política tiene que crear espacios donde los jóvenes o las audiencias en general encuentran a ese tipo de ficción, porque si no lo conocen, no lo van a buscar ellos mismos. Y la primera pregunta sobre el inglés, bueno, es un debate que creo en el cine flamenco lo han hecho ya desde los años 50, que si para crear una industria pequeñita flamenca se tenía que imitar a Hollywood o no, o imitar a Francia o no. Y es una realidad que las películas flamencas que han tenido más éxito son o bien rip-offs de la televisión, de telenovelas, o bien son películas que tienen una imagen, un lenguaje visual que es más bien de Hollywood, ¿no? Pero se puede discutir si eso entonces es un desastre para el cine flamenco o no, porque es un debate entre cine popular y cine de autor, y porque el cine nacional de alguna manera obtiene la imagen de ser un cine de autor, como el francés, pero hay un cine flamenco que es muy, muy popular, y popular en el sentido malo, quiero decir, mal hecho y de poco nivel, pero tiene un éxito total. Y eso es el debate. Hay que tener una masa crítica de producción, aunque sea mala, para tener luego un pequeño espacio de cine de mayor calidad, o no. O hay que solamente dar dinero al cine de autor. Pero no tengo la respuesta. Pero quizá, lo que sí quiero comentar es que en el ámbito europeo se sabe que hacer una película para un público internacional en inglés no funciona, ¿no? Te da Europudding. Si haces una película muy buena, que es muy localizada, sí puedes tener un éxito internacional. Eso creo es la experiencia. That's the conclusion, so. If you want to.